Queridas, queridos, vamos a continuar con el estudio. Me emociona mucho este libro. Las controversias, Anna Freud, Melanie Klein, 1941-1945. Posiblemente este sea un video cortito, pero está bien. El video pasado fue bastante extenso, aunque muy ilustrativo. Una introducción por Pearl King. Verán, no puedo yo sino señalar que estoy siguiendo la separación natural del libro. En el primer video grabé el prefacio, agradecimientos y las notas biográficas de todos los participantes en las controversias Anna Freud, Melanie Klein, que fueron unas controversias, digamos, comunales de la Asociación Psicoanalítica Británica en ese periodo de tiempo. Pero ahorita, si yo quisiera seguir con la parte primera y leer el capítulo uno, antecedentes y desarrollos de las controversias Freud-Klein en la Sociedad Psicoanalítica Británica, me ocuparía de la lectura de la página, ay, 33 a la... mm, No, es bastante extenso. Lo dejaremos entonces para el siguiente video. Aunque realmente es un texto, pues, muy, muy profundo y bastante bien documentado en cuestión histórica, en cuestión, digamos, de la evolución del pensamiento psicoanalítico posterior a la muerte del doctor Sigmund Freud. Entonces, simplemente introducción por Pearl King, la doctora Pearl King. Ajá. Entre comillas, a no ser que el psicoanálisis sea considerado como un sistema cerrado, incapaz de extensión, corrección o desarrollo, sus profesionales están destinados a verse confrontados con nuevas observaciones que no siempre se pueden justificar convenientemente con la ayuda de las teorías psicoanalíticas existentes y que y que fuerzan nuevas hipótesis para poderlas explicar. King, es decir, se está citando a sí misma, 1981. Ahí cierra las comillas, dice Pearl King. Esto plantea la cuestión de cómo van a ser valoradas y cuándo se deberían agregar al cuerpo general del conocimiento psicoanalítico y ser transmitidas a los estudiantes. Hablando de nuevas observaciones. Mm, Un estudio que tenemos pendiente en este canal es acerca de la obra de Karl Popper. Ajá. Y saber hasta qué punto es correcta e incorrecta las observaciones de Karl Popper sobre el psicoanálisis como disciplina científica. Ajá. Por supuesto, algo que nos queda del estudio de la historia de la salud mental es que no siempre el psicoanálisis ha sido bien definido. Ajá. Y justo es algo que puede representar incluso un desafío considerable para los psicoanalistas actuales. Ujú. Lo menciono no solo por mi propia formación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sino también por mi contacto con varios psicoanalistas de diversas partes del mundo, España, Argentina, eh, creo que Hungría, me parece, no me acuerdo de dónde era este doctor con nombre árabe. Ujú. Pero eh, en el contacto que he tenido con la comunidad internacional, y no me refiero necesariamente a la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, institución fundada por Lacan, no me refiero tampoco a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, organismo fundado por Freud, sino en general, en redes sociales. Ajá. Hay psicoanalistas que defienden la salud mental. Yo soy uno de los que no defendemos la salud mental, más bien la cuestionamos, la criticamos, la ponemos a prueba. Ajá. Eso me parece, al menos mi postura y la de algunos otros, pienso en eh, David Cuellar Pavón o David Pavón Cuellar, no me acuerdo. Pero bueno, hay otros investigadores que justamente se colocan desde una postura crítica, ajá, hacia una política de salud. Ujú. Pero justamente en esta, digamos, doble relación del psicoanálisis frente a la salud mental, donde yo también puedo decir me coloco de determinado lado de la balanza,
Eh, Algunos psicoanalistas definen el psicoanálisis justamente como un empeño de alcanzar la salud mental. Ajá. Eh, y ahí no puedo decir que estén en un error, todo depende, digamos, de la concepción y la metodología que usen. Ajá. Por supuesto, ahorita señalo, gracias al estudio realizado por su servidor, en mi curso gratuito, Historia de la salud mental nace después de todo este periodo. Ajá. Y oficialmente, como política de salud, nace en 1953 y es una política que le podemos atribuir no a algún individuo, sino a una organización, la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Freud nunca habla de salud mental. Lacan, podría ser que Lacan hable ya de la salud mental porque las enseñanzas oficiales de Lacan empiezan en 1953 y Lacan presenta una postura crítica principalmente a la psicología del ego, digamos, la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, ajá, estadounidense propiamente dicha. Pero regresando al texto, justo nuevas observaciones, me quedo pensando, ¿qué nuevas observaciones pondrían en contradicción o en evidencia fallas metodológicas o un replanteamiento de las hipótesis freudianas básicas? Ajá. Pienso en las hipótesis de la represión, pienso en las hipótesis de la sexualidad infantil, pienso en las hipótesis de, digamos, la escisión psíquica, ujú, que lo podemos entender. Todo esto como mecanismos de adaptación humanos específicamente para la formación del lazo social. Aquí estoy siendo muy concreto y muy directo, ajá, en la descripción de los postulados teóricos básicos del psicoanálisis. Ahorita continuamos con el texto. Entre los años 1940 a 1946, los miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica tuvieron que enfrentarse a esta misma cuestión en relación con los hallazgos de la señora Melanie Klein y con las teorías que había desarrollado a través de sus descubrimientos e investigaciones. Pregunta King. Su trabajo era una continuación del psicoanálisis, cuyas líneas principales habían sido formuladas originalmente por Sigmund Freud, o sus contribuciones se basaban en supuestos tan diferentes que se separaban tanto de las hipótesis básicas de Freud, como para que se pudiera decir que estaba fundando otra escuela de psicoanálisis, como ya había hecho Carl Jung. Es una buena pregunta, o son buenas preguntas. Melanie Klein es, podemos decirlo, psicoanálisis ortodoxo o es otro psicoanálisis. Que ahí, queridas, queridos, lo digo, lo pienso como psicoanalista y también como profesional en la psicología. En la psicología todo cabe, ajá, todo cabe. ¿Por qué no desarrollar una teoría sobre la mente humana tomando en cuenta el tarot o desarrollar una teoría y una práctica sobre la mente humana sobre la Biblia? Todo cabe, ajá. Y todo esto se puede fundamentar científicamente. Ajá. ¿Cómo? Mm, argumentando, ajá, encontrando principios a partir de la observación directa de los hechos y sustentando esos principios en diversas, digámoslo así, tradiciones o filosofías. Es relativamente sencillo. Sin embargo, justamente, pregunto, y es una pregunta difícil de contestar. Carl Gustav Jung fue psicoanalista, sí. El mismo Freud dice dejó de ser psicoanalista. Ajá. Lo que Jung hace después del psicoanálisis, después de la separación que tienen Freud y Jung, el mismo Jung lo llama psicología analítica, no psicoanálisis. Ajá. Pero aquí justamente
lo que sustenta mm, Pearl King es una analogía, una comparación entre Carl Gustav Jung y Melanie Klein, y señala a los dos como posibles exponentes de corrientes diferentes del psicoanálisis. Al hacer esto, la autora bueno, la editora del libro, que es en realidad una compilación de grabaciones, según entiendo, eh, nos muestra que dentro de la comunidad o de la Asociación Británica de Psicoanálisis tenían a Carl Gustav Jung por un psicoanalista, lo cual, digamos, ponía en evidencia esa concepción diferente entre la Asociación Psicoanalítica Británica y Sigmund Freud. Ajá. Es decir, ¿qué era el psicoanálisis para la Asociación Psiquiátrica, para la Asociación Psicoanalítica Británica y qué era el psicoanálisis para Sigmund Freud? Ajá. Esto podría parecer como una pregunta un tanto azarosa, un tanto superficial, pero tiene mucho que ver justamente con la elaboración lacaniana. El psicoanálisis es posible, sí, y traslademos ese postulado para el 2026, tiempo en el cual justamente la política de salud mental inunda la demanda en el campo psicológico y podemos decir psiquiátrico y por lo tanto institucional. Uy, ¿qué pasó? De repente se apagó mi pantalla, ya está. Pero bueno, entonces, a partir de la resolución de la Organización Mundial de la Salud, podemos llamarla sin duda una resolución política, una resolución sí de salubridad, pero no científica, es política. Ajá. Se pide salud mental y el psicoanálisis, ¡pup!, queda fuera. No hay como tal dentro del psicoanálisis, digámoslo así, eh, original, ortodoxo, mm, una noción de salud mental. No la hay. Ajá. Donde, por ejemplo, se puede señalar que individuos no solo usan sus síntomas, sino que pueden gozar del síntoma. Ajá. Cosa que es justamente observaciones freudianas desde antes de la conformación del psicoanálisis. Les dejo en la descripción estudios sobre la histeria. Permítanme un segundito. Me doy el permiso de esta clase de observaciones porque es un texto chiquitito, son 4 páginas. Estudios sobre la histeria, donde Freud señala en varias ocasiones los pacientes no que se enfermen mintiendo, no están fingiendo estar enfermos, enferman, pero usan la enfermedad. Ajá. La enfermedad no es, digamos, el poder del médico sobre el paciente, sino al revés. La enfermedad es el poder del paciente, no solo sobre el médico, sino sobre toda la sociedad. Pero, eh, y esto como un acto ya, aunque inconsciente, voluntario. Ajá. Dice el texto, mm, aquí está. Los psicoanalistas no son los únicos que tienen que enfrentarse y solucionar el problema de cómo incorporar los nuevos hallazgos y teorías a su cuerpo principal de conocimientos. En cualquier rama del saber, supongamos, por ejemplo, el campo de la ciencia, de la medicina, la sociología, la literatura y hasta de la historia, surgirá este problema si esa rama del saber se desarrolla y se impulsa y si se desa... A ver otra vez. En cualquier rama del saber, pongamos por ejemplo en el campo de la ciencia, la medicina, la sociología, la literatura y hasta de la historia, surgiría este problema si esa rama del saber se desarrolla y si se impulsa su investigación y estudio. Ricardo Steiner, que es el otro editor de este libro, Ricardo Steiner ha presentado algunas de estas dificultades en su artículo sobre las, entre comillas, discusiones de las controversias, en el que sitúa estas controversias psicoanalíticas dentro del marco de un estudio más general de la historia de la, entre comillas, revolución científica. Véase Steiner, 1985. Cualquier estudio sobre el desarrollo de las ideas científicas, filosóficas o políticas
Ofrecerá numerosos ejemplos de las amargas discusiones que se suelen producir cuando se presentan diferentes ideas y explicaciones contrapuestas de los mismos fenómenos observados, sobre la importancia de los nuevos descubrimientos, el dolor que implica tener que abandonar posiciones atrincheradas, las implicaciones de tener que aceptar nuevas ideas. De nuevo, no es de extrañar que cada nueva idea pueda ser sentida como un intento de control, hasta como una idea que destruiría los conocimientos anteriores y que destrozaría los supuestos aceptados. El texto está bueno, ¿eh? El proceso de reforma y de resistencia está irremediablemente ligado al aumento o reducción de la fortuna, fortuna personal. Ahí tiene un buen punto, es una cuestión económica, a cuestiones ideológicas más amplias y a factores psicológicos profundos de los diferentes participantes. Es un cuestionamiento bastante coherente. Dice el texto, no es de extrañar, por tanto, que los esfuerzos por resolver controversias fundamentales en cualquier profesión hayan llevado frecuentemente a desagradables enfrentamientos personales, a la formación o división de bandos y, sin lugar a dudas, a a una gran infelicidad para todos aquellos individuos que se veían afectados por estos temas. Mientras que el proceso de selección, integración o rechazo de las nuevas ideas o descubrimientos continuaba. Mm, Verán, me queda la duda. Al momento de leer este libro, he leído, les puedo decir, más o menos una tercera o una cuarta parte de las obras completas de Melanie Klein. Yo no identifiqué ningún descubrimiento nuevo de ella, en su trabajo. Ajá. Si acaso, eh, la mayoría de sus, ¿cómo decirlo?, contribuciones al psicoanálisis se sustentan en una práctica clínica con niños, ajá, infantes. Pero esta práctica clínica poco a poco se empieza a notar separada de la ética y de la metodología. Ajá. Hace observaciones algunas veces muy buenas, cimentando justamente la explicación dentro del terreno de la sexualidad humana. Ujú. Es decir, los niños estableciendo una relación con su propio cuerpo. Ajá. No hablo de masturbación, hablo de construcción de identidad. Ajá. Puede derivar en actos masturbatorios, pero no se trata justamente de enfocarnos en esos temas, sino de buscar, digamos, integrar al sujeto humano. Ujú. En ese sentido, creo yo que Melanie Klein aporta con sus historiales clínicos cierta estructura, pero al momento de llevar esa estructura, digámoslo, para la definición del campo clínico, es donde Melanie Klein deja por completo cualquier noción de ética y de metodología psicoanalítica. Lo voy a poner con otras palabras. El psicoanálisis de Sigmund Freud no buscaba curar, no buscaba, entre comillas, mejorar la vida del paciente. Ajá. Eso ya era una cuestión que hasta cierto punto se aterrizaba en el ejercicio de la voluntad del paciente, que justamente es donde Freud coloca el psicoanálisis. Lo voy a decir así, si el paciente quería destruirse, la pregunta forzada del psicoanalista es, ¿por qué quieres destruirte? Hacer la pregunta no es lo mismo que el paciente la responda. Ajá. Hacer la pregunta no es lo mismo que el paciente diga, tiene razón, doctor, no me voy a destruir. Ajá. Eh, eso, eso es, digamos, un cálculo y una descripción de la ética psicoanalítica. El psicoanálisis no cancela de ninguna manera la voluntad del paciente y justamente considera la voluntad como un elemento fundamental tanto de la relación médico-paciente como de la misma práctica del psicoanálisis. Sin embargo, en la obra de Melanie Klein, todo esto queda fuera e introduce poquito a poquito, Melanie Klein en eso es muy inteligente,
yo te voy a ayudar, yo te voy a curar, yo te voy a salvar. Cuando encontré, tal vez no esas palabras literales, pero tal vez algo peor, en las obras de Melanie Klein dije, no, 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 no. Se me erizó el cabello en aquel tiempo, en ese texto en particular. Pero no por esto quiero decir que no terminaré mi lectura de toda la obra de Melanie Klein. Incluso es posible que la retome. ¿Por qué no? Ahorita que no tengo un trabajo institucional. Pero justamente, queridas, queridos, eh, para nosotros distinguir el valor de la obra de Melanie Klein y poder calificar o catalogar el trabajo de Melanie Klein dentro o fuera del psicoanálisis, se requiere justamente conocer a fondo el trabajo, el valor, la orientación, la ética, la metodología, el ordenamiento de la obra del doctor Sigmund Freud. Ajá. Me refiero no a una obra de todas sus obras escritas, sino de su proceso de pensamiento, que es justamente lo que tratamos de llevar más allá de la relación analítica a aquellos que conocemos el psicoanálisis. Ajá. Se trata de llevar ese razonamiento a mi relación conmigo mismo, integrarlo, digámoslo así, a nuestra propia sexualidad, no como el coito, sino como la relación que yo tengo conmigo. Y no estoy hablando de masturbación, estoy hablando de, ¿notaste ese pensamiento? ¿Te acuerdas de? Sí, pero ¿por qué me lo preguntas? Es decir, justamente llevar eh, una abstracción de la relación analítica en la medida de nuestras propias posibilidades que sin duda se ven interrumpidas por nuestros procesos represivos. Pero regresando otra vez al texto, señala, a ver, estábamos hablando de la relación entre no solo Jung y Klein, sino de esta dinámica que se establece en los cuerpos colegiados, en los cuerpos de diversas asociaciones científicas. Ajá. La disciplina existe, la disciplina está ahí, se identifican sus principios rectores, sus teorías básicas, ajá, y a partir de esta identidad, digamos, básica, fundamos práctica y podemos encontrarnos con nuevas observaciones. Hasta ahí vamos bien. Continúa el texto. Mm, no es de extrañar, por tanto, que los esfuerzos por resolver controversias fundamentales en cualquier profesión hayan llevado frecuentemente a desagradables enfrentamientos personales. Esto ya lo había leído, pero vamos a retomarlo. A la formación o división de bandos y sin lugar a dudas a una gran infelicidad para todos aquellos individuos que se veían afectados por estos temas, mientras el proceso de selección, integración o rechazo de las nuevas ideas o descubrimientos continuaba. Lo que realmente sucedió durante estas discusiones no ha sido documentado detalladamente todavía, en mi opinión, y por lo tanto no ha sido posible estudiar el proceso de cómo se resolvieron esos dilemas profesionales. ¿Qué tipo de métodos utilizaron y qué dificultades encontraron? Por eso esperamos a través de su estudio llegar a una mayor comprensión de las presiones sociales y psicológicas que estaban en juego y que podían haber llevado a un desenlace positivo o negativo de la situación. Podríamos preguntarnos por qué se produce tanta infelicidad y hasta maldad cuando los intelectuales y profesionales se enfrentan a temas que pueden significar gran parte a qué para individuos cuya autoestima y habilidades están estrechamente vinculadas a sus logros intelectuales. Cualquier ataque o crítica de los supuestos en los que se basa su trabajo puede ser sentido como un ataque personal contra ellos. Pienso en Freud y digo, Mm, queridas, queridos, por un lado, pueden ser ataques personales, pero es necesario esperarlos. Ajá. Eh, hay que señalar cómo gran parte justamente de la ética analítica se sostiene en la identificación de las propias necesidades narcisistas y de saber cómo
en la ciencia es justamente una extensión de la naturaleza humana y vamos a encontrar violencia aun cuando no solo tengamos nuestras bases teóricas científicas bien definidas, sino simplemente por ser. Ajá. La ciencia es un terreno de agresión descarnado, totalmente. No es algo que nos deba extrañar, al menos aquellos que hemos procurado abrazar el psicoanálisis. Ajá. Pero, dice el texto, en el caso de los psicoanalistas, esto se vuelve hasta más manifiesto ya que tienen que profundizar en su psiquismo para realizar correcta y creativamente su trabajo. Es correcto. En este contexto, sus teorías y los conceptos que utilizan cobran importancia como medios de ordenar y dar significado a los fenómenos con los que tratan, investidos enormemente con emociones y con supuestos inconscientes o irracionales. Ciertamente. mm, Aquí pienso que mi comentario se ve muy influido por mi experiencia en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Me acuerdo, no la frase literal de la doctora Silvia Heiser, pero sí de, eh, digámoslo así, como una cierta ética que observé en muchos de sus discípulos y mis compañeros. Ajá. Eh, por ejemplo, pasó esto y uno lo dice a manera de, ¿puedes creerlo? Pero la lógica que aprendí incluso es, pues, ¿qué esperabas? Ajá. Supongamos, salió el sol. Bueno, pues, ¿qué esperabas? Yo quería que lloviera, por ejemplo. Y así, justamente, notar nuestro propio deseo. Por poner un ejemplo, ajá. Esto de pasó esto puede ser derivado al infinito, ujú, pero en el cual, justo en la palabra, podemos identificar la postura del sujeto, es decir, la necesidad afectiva y personal, subjetiva de esa persona. Ajá. Dice el texto, a ver dónde me quedé. Aquí está. En este libro hemos reunido una colección de actas taquigráficas, informes y otros materiales extraídos principalmente de los registros y archivos de la Sociedad Británica, perdón, Sociedad Psicoanalítica Británica. Cuando se decidió celebrar estas discusiones de temas controvertidos, Silvia Payne, secretaria administrativa honoraria de la sociedad, contrató a un taquígrafo para registrar las discusiones, que podrían enviarse posteriormente a todos aquellos miembros que no hubiesen podido asistir a las reuniones debido a la guerra. Primera Guerra Mundial, me parece. No, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó unos días después de la muerte de Freud. Dice el texto. Bueno, empezó en el sentido diplomático. Ya Freud había huido de Viena por la Gestapo. Ajá. Estaban a punto de matarlo. Dice el texto, el material que hemos recogido de estas fuentes ilustra perfectamente los problemas y temas mencionados anteriormente, y se propone principalmente ofrecer un recurso para todos aquellos que aspiran a una mayor comprensión de este cambio institucional y científico. Las detalladas discusiones y los sucesos que se incluyen en este material abarcan un periodo de solo 4 años durante la Segunda Guerra Mundial, que ahorita que lo pienso se me olvidó ponerles la presentación. Ya vamos a acabar. Ya no se las voy a poner hoy. La presentación Vida y obra de Sigmund Freud. ¡Ay, no es cierto! Sí voy a interrumpir tantito porque, queridas, queridos, hice una presentación con los los participantes, se me había olvidado por completo. Permítame un segundo. A ver. Esta presentación está bonita y quería compartírselas. Es la presentación que yo espero nos vaya a acompañar mediante, o bueno, durante las lecturas de este libro, un libro histórico. Ajá. Vamos a ponerla al infinito, que yo creo que estamos como a 20 minutos de concluir el texto. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Mm, repito, las detalladas discusiones y los sucesos que se incluyen en este material abarcan un periodo de solo 4 años
durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos ofreciendo una parte de la historia de la sociedad británica, de la sociedad psicoanalítica británica, y estamos poniendo debajo de un y la estamos poniendo debajo de un microscopio. 50 años después, el lector tiene la oportunidad de conocer a los diferentes interlocutores, así como intentar comprender y evaluar los temas y divergencias que se estaban debatiendo, muchos de los cuales son tan relevantes para los psicoanalistas de hoy como lo fueron en su tiempo, para poder ofrecer una idea de la forma en que se desarrollaron los sucesos y las discusiones. Decidimos organizar el material en la medida de lo posible en orden cronológico, para que el lector pudiera situarse imaginativamente en la situación con los participantes, como lo hacen los psicoanalistas durante su trabajo con los pacientes. Un analista y su paciente no saben cuál va a ser el desenlace, cómo sucedió durante estos hechos que aquí nos ocupan con los principales participantes. A lo largo de los diferentes eventos que se presentan, el lector conocerá a los protagonistas principales a través de sus contribuciones y en ocasiones a través de su correspondencia. No hemos pretendido editar comentarios airados, molestos o perjudiciales. ¡Wow! Eso va a estar interesante. Como ya hemos mencionado, la naturaleza agresiva del debate podía ser muy personal y emotiva, como en otras controversias científicas de este tipo. Pero pensamos que el lector acabará reconociendo que las discusiones, como un todo, constituyen una fascinante, impresionante y profundamente minuciosa exploración de estos temas. En las breves notas biográficas presentadas antes de esta introducción, que están en la descripción como el video pasado, se ofrecen una serie de detalles acerca de los principales participantes. También conviene que el lector sea consciente de que, por motivos científicos, la discusión principal se produjo entre Edward Glover, Melita y Walter Schmidberg, Willy y Hedwig Hofer, Barbara Lowe, Dorothy Burlingham, Barbara Lantos y Kate Friedlander, quien junto con Anna Freud se oponían a las nuevas ideas de Melanie Klein, cuyos principales partidarios eran Susan Isaacs, Joan Rivière, Paula Hyman, Donald Winnicott y John Rickman. En el centro estaban los participantes no comprometidos con ninguno de estos dos enfoques, pero que querían que se alcanzara un compromiso que permitiera continuar con el diálogo y que se pudiera buscar un espacio común. Entre estos cabe destacar a Ernest Jones, Sylvia Payne, Ella Sharp, Marjorie Beerley, William Gillespie, John Bowlby, James Strachey, Michael Balint, Adrian y Karin Stephen. Uno de los obstáculos para la buena presentación del desarrollo de los debates fue que, tras las reuniones iniciales que se produjeron en 1942, algunos intentos por resolver las divergencias o por cambiar la organización se solaparon porque se produjeron en diferentes foros. A continuación, para lograr una visión de la cronología de una visión lo más cronológica posible, las diferentes fases de estas controversias se han dividido en 5 partes. Sin embargo, donde proceda, se han introducido extractos o citas para evitar rupturas en la exposición de los hechos. La parte primera se inicia con un capítulo sobre los antecedentes y desarrollo de las controversias de Freud y Klein en la Sociedad Psicoanalítica Británica, escrito por Pearl King, y continúa con las actas taquigráficas de las 5 reuniones administrativas extraordinarias. Antes de continuar, recordemos que estas controversias Freud-King no eran Freud-Klein, no eran Sigmund Freud, sino Anna Freud. Ajá. Entonces, justo ahí hay, digamos, como una ruptura muy importante de la significación del valor de la palabra Freud. Ajá. Y el hecho de que Anna Freud haya sido la hija de Sigmund Freud no querría decir que Anna Freud conocía y defendía los intereses de su padre. Y esto es importantísimo reconocer. Eh, dice la doctora Pearl King. Mm,
Las reuniones fueron convocadas a petición de 4 miembros, pero muchos otros de ellos enviaron resoluciones para la discusión. Estas se produjeron entre los meses de febrero y junio de 1942. La parte primera incluye también información relevante acerca de los temas surgidos en estas reuniones, así como una discusión sobre la forma de organización de la discusión de las diferencias científicas. Un comentario de Ricardo Steiner introduce la parte 2 o la parte segunda. Esta incluye las 5 primeras discusiones de las diferencias científicas que se desarrollaron alrededor del artículo escrito por Susan Isaacs sobre, entre comillas, la naturaleza y función de la fantasía, y que se celebraron entre los meses de marzo y mayo de 1943. Un artículo escrito por Paula Hyman sobre, entre comillas, algunas funciones de la introyección y proyección en la temprana infancia, cierra comillas, no se discutió hasta octubre y noviembre, aunque el trabajo de Paula Hyman ya estaba circulando en junio de 1943. En el mes de julio se debatió un aspecto importante de la política de la sociedad relacionado con el futuro de las relaciones profesionales y actividades de la misma, y se tomaron una serie de decisiones que, en retrospectiva, tuvieron un efecto importante en el rumbo futuro de estas controversias. Las actas taquigrafiadas de esta reunión forman el capítulo 16 de esta parte. La parte tercera incluye los artículos y memorandos dedicados al estudio del efecto de las divergencias científicas sobre la formación de los candidatos y sobre la elección de los analistas didactas. Se entiende, analistas didactas son los transmisores, los maestros del psicoanálisis, ¿vale? Esta parte abarca el periodo que se extiende desde el mes de septiembre de 1943 al mes de marzo de 1944, aunque la información incluida en esta parte era confidencial para los miembros del comité de formación, entre paréntesis, excepto el informe final que se presentó a todos los miembros. Continúa. El tono de las discusiones y las conclusiones que algunos de los miembros parecían estar sacando influyó en el comportamiento de algunos miembros del comité y debe haber contagiado a otros. Interesante fenómeno. En particular, estas discusiones influyeron en la asistencia y el tipo de temas que se presentaron en las discusiones científicas de la parte cuarta. La parte cuarta incluye 3 discusiones restantes de las diferencias científicas que abarcan el periodo de febrero a mayo de 1944. En la octava reunión científica se debatió el trabajo de Susan Isaacs y de Paula Hyman sobre la, entre comillas, regresión. Glover, Hofer, Freelander habían distribuido sus comentarios en diciembre, pero no asistieron a la reunión para debatir el artículo. En la novena y la décima reunión fue debatido un trabajo de Melanie Klein sobre, entre comillas, la vida emocional y el desarrollo del yo en el bebé, con referencia expresa a la posición depresiva, cierra comillas. Que ese es justamente, digamos, Klein usa mucho esta noción de posición, como de naturalmente todos somos depresivos y todos somos esquizoides y todos somos todo. Ajá. Pero y en esa naturaleza, es curioso, Melanie Klein se propone como curadora de la misma naturaleza, ¿no? Como modificadora de la misma naturaleza y hacedora del bien frente a esa misma naturaleza, pero opinión y perspectiva personal, ¿no? Dice el texto. A ver, aquí está. La atmósfera de estas discusiones fue diferente a la que se vivió en la parte segunda, porque no asistieron ni los partidarios de Glover ni de Anna Freud, es decir, se habían retirado más bien. Y la razón por qué se retiran no lo sé en este preciso momento, seguramente el libro nos lo va a aclarar. Dice el texto. Las contribuciones kleinianas se estaban discutiendo principalmente por los miembros originales de la sociedad británica, es decir, y recordemos, esto lo vimos desde el primer video, Melanie Klein, siendo judía, eh, se queja con Ernest Jones de haber traído, así lo dijo Melanie Klein, a los Freud de Viena. Cuando yo leí esto en la primera parte dije, pero sabía que los iban a matar, ¿verdad? Sabía Melanie Klein que
el trasladarlos de Viena a Inglaterra era una cuestión de vida o muerte. Y aún así, Melanie Klein no quería llevarse a los Freud a vivir a Inglaterra. Dije, caramba, me espantó de hecho al leer eso en la presentación. Vamos ahorita a concluir ya, es el último párrafo. Eh, la parte quinta incluye tres reuniones administrativas extraordinarias relacionadas con la dimisión de Glover. Justamente, dimisión, ¿por qué? Con las quejas de los miembros acerca de los ataques que Glover había realizado contra los psiquiatras del ejército, a quienes había hecho parcialmente responsables de su derrota en las elecciones para el comité médico, así como los informes y recomendaciones de los distintos comités que se establecieron para tratar los temas relacionados con la formación y la constitución de la sociedad. Hablando de la sociedad psicoanalítica, entiendo. Este asunto de la sociedad me ha quedado como al pendiente. Por un lado está, a ver, permítanme, la sociedad británica y por otro lado parece que el mismo texto introduce una sociedad internacional. Pero ahorita vamos a tratar esta sociedad como la Sociedad Psicoanalítica Británica, ¿vale? Dice el texto. Ok. Los dos últimos capítulos describen la reorganización del programa de formación del instituto para incorporar a Anna Freud y a sus colegas, así como, entre comillas, el acuerdo de caballeros, cierra comillas, estipulado para asegurar una representación justa de las diferentes ideas en las principales comisiones de la sociedad y del instituto. Finalmente, se intenta analizar las influencias de estas controversias en el desarrollo posterior de la sociedad psicoanalítica británica. Hemos concluido por hoy, queridas, queridos. Déjenme ver. Mm, creo que es buen tiempo para concluir. Ha durado como 40 minutos este video, aproximadamente. Poquito más, poquito menos, pero veremos en el siguiente video, que la verdad ya quiero grabar. Me gustaría iniciar la primera parte, la evolución de las controversias en la sociedad psicoanalítica británica, es la parte uno, capítulo uno, los antecedentes y desarrollo de las controversias Freud-Klein en la sociedad psicoanalítica británica. Si notan, primera parte, primer capítulo. Me emociona este estudio. Pero, queridas, queridos, nos vemos la próxima semana. Tal vez me dé la libertad de leer más tanto Melanie Klein como este libro, como me gustaría ya empezar con Karl Popper, ajá, para aproximarme a su noción filosófica, judía también, eso es curioso, Karl Popper era judío, eh, en el cual se propone, digamos, un replanteamiento de las nociones científicas a partir del falsacionismo. Pero, poco a poco, queridas y queridos, nos estamos viendo pronto. Bye.